Profesor, no hay otra filial. Muy Creo bien. que no, doctor. Ya. Vamos a ver dónde nos quedamos. Pedro, qué gusto saludarte. Aprendí su micro. Gusto en conocerte. Espero conocerlos pronto. A ver. La propiedad, ¿no es cierto? Sí, profesor, la propiedad. ¿Miran la pantalla, la diapositiva? Sí, doctor. Sí, doctor, sí se ve. Bueno, ya hablamos de la propiedad, ¿no es cierto? ¿Hasta dónde hablamos de la propiedad? Hasta nociones, doctor. Unas cuantas de nociones. Ya. En todo caso, les dije la vez pasada, por favor escúchenme. Primera pregunta. ¿Quieren aprender derecho civil esta tarde o no? Sí, doctor, sí queremos aprender. ¿Seguro quieren aprender? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Para qué quieren aprender derecho civil? ¿Para qué quieren aprender? ¿Para probar nomás? No, doctor, para hacer la defensa, doctor. Muy buena conocimiento, ¿no? Muy buena respuesta. Para tener conocimiento, para hacer defensas. Muy bien, entonces parece que quieren ganarse la vida como abogados, quieren convertirse en abogados de verdad. El abogado de verdad, así como el médico se dedica a curar, el abogado de verdad se dedica a solucionarle los problemas a las personas, darles alternativa de solución. Y si el abogado sabe, ha estudiado, pues sí va a poder solucionar el problema de las personas y es más, le van a pagar por eso. Y va a tener sus recursos. Muy bien. Pero para ello tienen que entender primero las diferentes figuras, los diferentes artículos del Código Civil. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Tratar de que se entienda, ¿ya? Luego ya va a depender de ustedes de que lo aprendan, es decir, lo interioricen, quede dentro de ustedes. Y eso lo van a hacer pues escribiendo todo lo que les digo yo varias veces, contándole a las personas, haciendo resúmenes, dibujos, de la manera como crean conveniente, ¿ya? Eso ya es trabajo de ustedes. Mi trabajo es explicarlo, que lo entiendan, es decir, abrir la puerta. Si entran ya al conocimiento, ya depende de ustedes. Empecé diciéndoles que la propiedad es un derecho real de garantía, un derecho real, perdón, de principal, no de garantía, un derecho real principal, que con los años se ha ido estudiando y se ha ido determinando que termina siendo un derecho muy importante. Antes le decían que era un derecho absoluto. ¿Y por qué le decían? Pensaban que era absoluto, porque decían el propietario puede hacer cualquier cosa pues, con su propiedad, lo que él quiera. Y sí, parecía que era así. Sin embargo, en ese puede hacer lo que quiera con su propiedad, resulta que empezó a generarse molestias frente a los demás, empezó a generarse abusos frente a los demás. Por ejemplo, un señor armaba su fiesta el domingo en la noche y ya eran las 2 de la mañana de luz y seguía con todo volumen. Estoy pues en mi casa, decía, yo puedo hacer lo que quiera en mi casa. Pero los vecinos, oye, usted no deja dormir. ¿Para qué escucha, pues? Es más, debería cobrarle por escuchar mi música, le decía. No, pues no es así, ¿verdad? La lógica nos dice que no es así. Entonces, a partir de 1984 ya se empezó a entender que el derecho de propiedad, si bien es cierto, es el derecho real principal más completo, la palabra completo no es sinónimo de total, de absoluto. No. Es completo porque permite hacer las 4 cosas: usar, disponer, usufructuar, disfrutar y reivindicar. Permite las 4 cosas. Pero eso no quiere decir que sea un poder absoluto. Entonces, le pusieron en el artículo 923, le puso 2 parámetros. Le dijo, el primero, para que lo ejerzas, tienes que ejercerlo en armonía con la sociedad. Es decir, no puedes
molestar a los demás, no puedes transgredir el orden que ha establecido la sociedad. Y el segundo requisito que le puso es que debes ejercerlo dentro de los límites de la ley. Ahora, ¿desde cuándo se entiende que hay propiedad? No hay un libro de historia que diga desde qué fecha en particular, pero sí se ha logrado determinar, analizar que la propiedad apareció primero de forma colectiva y después de forma individual, como ya les dije en la clase pasada. Entonces, eso implicaba que cuando el ser humano era nómade, es decir, iba caminando, era errante, ¿no? Llegaba a un lugar, consumía lo que encontraba y seguía caminando hasta volver a encontrar más recursos. Si en el camino se encontraba algo que le gustaba, pues bueno, pues se lo agarraba, se lo tenía, es mío, decía, ¿no? Pero como estaba dentro del grupo humano, decían, pertenece también a la comunidad al mismo tiempo. Entonces, ¿qué apareció primero, la propiedad inmueble o la propiedad mueble? La respuesta es la propiedad mueble. Una lanza, una piedra, empezó a aparecer eso. Luego, la otra pregunta es, ¿qué apareció primero? ¿La propiedad colectiva o la propiedad individual? La propiedad colectiva es lo correcto, porque todo lo que se conseguía era para toda la tribu, ¿no? Para toda la comunidad, para todo el pueblo, como dicen ahora. Muy bien. La palabra propiedad viene de 3 voces latinas, un prefijo que se llama pro, un adjetivo que se llama privus y un sufijo tas, que si queremos traducirlo diríamos pro es hacia adelante, privus de uno solo, que los demás se ven privados, y el sufijo tas que indica una cualidad. Es decir, si juntamos las 3 puede salir algo como cualidad de ser para uno mismo. Puede tener otras interpretaciones, no hay problema. La idea es de que con la propiedad un bien corresponde a una persona o personas y que a las demás les priva el derecho de quitárselo. Es decir, tienen que respetar el bien ajeno. Un concepto que pueda darse a propiedad es el siguiente. Es la potestad legítima porque viene de la ley, para gozar, disponer y disponer de una cosa, excluyendo, sacando el arbitrio ajeno y de reclamar su devolución cuando se encuentra indebidamente en poder de otros. Es decir, se puede reclamar, se puede pelear que regrese. Pelear no me refiero al sentido de puñete, sino a recurrir a la ley para que te lo den o para evitar que te lo quiten. ¿Está claro el punto 1? Sí, está claro, doctor. Ya. Punto 2. Cuando termine el punto 2 les voy a preguntar también. Lo que ya lo dije también, ¿no? La propiedad aparece colectiva antes que individual, por tanto, es previa a la ley. Primero aparece la ley. Como casi en todo, mis queridos amigos, primero aparecen las circunstancias, los hechos o los problemas, como quieran llamarlo, y después aparece la ley para regular ese problema y la circunstancia que se ha dado en la sociedad. Por ejemplo, primero aparece la propiedad como tal de hecho y luego viene la ley a regularizarla. Primero aparece la unión de hecho, que un hombre y una mujer se juntan, y luego viene el derecho a regularlo, a ponerle márgenes, límites. Antes, por ejemplo, no había eso de que 2 hombres se quieran casar o que 2 mujeres se quieran casar, no había. Pero ahora ya está apareciendo. Entonces, en algún momento viene el derecho a pretender regular esas cosas. Antes no había, por ejemplo, no era concebible de que una mujer lleve el embarazo de un hijo que no es suyo, el famoso vientre de alquiler. Entonces, primero aparece eso y después viene el derecho a regular lo que se puede y lo que no se puede hacer. ¿De acuerdo? Por eso dice que la propiedad aparece colectiva antes que individual, por lo tanto es previa a la ley. Por eso surge la necesidad de legislar al respecto. Los romanos, que ya entendían esto,
le decían pues que había 4 derechos que eran inherentes a la propiedad: el derecho de gozar, de usar, disponer y el de reivindicar, que en latín le decían el jus fruendi, como derecho de goce, el jus utendi, el derecho de usar, y el jus abutendi, el derecho de disponer, y el jus vindicatio, el derecho de reclamar, de retener, de recobrar, si quieren llamarlo así, de reivindicación. ¿Alguna pregunta del punto 2? Asumo que lo han entendido. ¿Cómo se entiende la propiedad en el Código Civil vigente de 1984? En los 2 códigos anteriores siempre quedó en el aire esto de la propiedad, de poder absoluto respecto de la propiedad. Pensaban que se podía hacer de todo. Como ya lo indiqué hace un momento, ya no. El artículo 923 de nuestro código va a señalar de forma clara y expresa que debe ejercerse en armonía con el interés social y dentro de los límites de la ley. La Constitución también lo señala así y genera ese amparo constitucional en el numeral 16 del artículo 2. Entonces, después de todo lo dicho, debe quedar claro lo siguiente. Primero, que se trata de un poder que la ley da, el poder jurídico. Nadie puede decir, esto es mío, sin que la ley no lo reconozca así. No funciona así. La ley tiene que decir, esto es tuyo. No me refiero necesariamente a un título de propiedad, pero que las circunstancias sean legítimas para poder tener un bien y decirlo, es mío. Yo no puedo quitarle, por ejemplo, este libro a un joven, se lo quito y le pego encima, digo, ahora es mío, ¿me lo vas a quitar? A ver, ven, quítame. No. Así no se adquiere la propiedad. Pues hay varias formas de adquirir la propiedad, como vamos a estudiarlas en el transcurso del día. Ojalá que nos alcance el tiempo. Muy bien. Faculta las 4 cosas: usar, disfrutar, disponer y reivindicar. No puede ejercerse sin limitación. Ya dijimos que los 2 límites son ¿cuáles? Ejercer dentro de la ley y en armonía con el interés social. Muy bien, jóvenes, se nota que están atentos. El artículo 924 señala muy claramente lo siguiente y dice: aquel que sufre o está amenazado de un daño porque otro se excede o abusa en su derecho, puede exigir que se restituya al estado anterior o que se adopten las medidas del caso sin perjuicio a la indemnización de los daños irreparables. Es decir, que si porque otro ejerce su propiedad yo voy a verme perjudicado, puedo pedir a un juez que se restrinja ese derecho y que me paguen, los niños quieren escuchar la clase, y que me paguen una indemnización. ¿De acuerdo hasta ahí? Muy bien. Una palabrita que suele prestarse a duda es la acción reivindicatoria. Vamos a hablar bastante de la reivindicación, de la acción reivindicatoria un momentito, dentro de un ratito. Esto solo como adelanto. Y quiero decirles lo siguiente. La ley siempre va a proteger al que actúa de buena fe y siempre va a sancionar al que no actúa de buena fe. Entonces, cuando una persona que tiene derecho sobre un bien no lo tiene en posesión, miren lo que estoy diciendo, estoy diferenciando propiedad y posesión. Cuando una persona tiene la propiedad de un bien, pero no la tiene en posesión, es decir, que la tiene otro, el derecho ha diseñado un mecanismo bastante efectivo para que estas personas, que siendo propietarios no tienen el bien, lo tiene otro. Y ese mecanismo se llama la acción reivindicatoria. ¿A
aquí tengo que decirles que la palabra o las palabras acción reivindicatoria implican ¿qué cosa? Proceso, un proceso judicial. A ustedes, cuando empezaron su curso de procesal civil, les explicaron qué era el derecho de acción y qué era el derecho de contradicción, ¿verdad? Y solo para recordar y no preguntar, porque seguramente ya lo saben, el derecho de acción es el derecho de demandar y el derecho de contradicción es el derecho de contestar la demanda, aquel que le han atribuido algo, le están reclamando algo. Derecho de acción y derecho de contradicción. Nos vamos a quedar primero en el derecho de acción ahora. La reivindicación es un derecho de acción. Por eso dicen que la acción reivindicatoria es aquella acción que puede llevar adelante el propietario no poseedor contra el poseedor no propietario. Sugiero que apunten esto, te sugiero que lo escriban. ¿Qué es la acción reivindicatoria? La acción reivindicatoria es aquella acción, ya saben lo que es acción, demandar, ¿no? Es aquella acción que puede llevar o que corresponde iniciar al propietario no poseedor contra el poseedor no propietario. El artículo 927 es el que va a decir, la acción reivindicatoria, para empezar, es imprescriptible, no tiene tiempo de prescripción. Si no la hace el titular, lo pueden hacer los hijos o los nietos, solo tiene que probarse el derecho. Sin embargo, en ese pedirle al poseedor que le devuelva al propietario aquel bien que considera que es el que acciona, dice, no se puede hacer si es que aquel que adquirió el bien lo hizo por prescripción. No procede contra aquel que adquirió el bien por prescripción. Es muy probable que me quieran preguntar, profesor, ¿qué significa la palabra prescripción? Ahora les voy a explicar, porque más adelante lo vamos a usar. Sugiero que apunte, con rojo, prescripción, 2 puntos. La prescripción es la figura jurídica por la cual se ganan o se pierden derechos por efecto del paso del tiempo. Es la figura jurídica a través de la cual se ganan o se pierden derechos por efecto del paso del tiempo. Lo que estoy diciendo sencillamente es que por haber pasado los segundos, y mi reloj donde lo he puesto ahora todo esto, por haber pasado los segundos, los días, las semanas, los meses, los años, por efecto del paso del tiempo, puede aparecer un derecho. O puede que ya existiendo el derecho, se desvanezca, deje de existir, se extinga. Voy a repetir lo que es la prescripción, que sugiero que la hayan apuntado. Y si no lo han hecho, háganlo ahora. La prescripción es la figura jurídica, es una figura jurídica establecida en la ley, ¿ya? Que describe aquella circunstancia en la que, por haber pasado un determinado tiempo, se han ganado derechos, han aparecido derechos, han surgido derechos. O la otra posibilidad es que, por el mismo paso del tiempo, los derechos ya existentes se extingan, se derritan como el hielo al sol, ¿ah? Y ya no existan más. ¿Me han entendido lo que es prescripción? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, entonces, ya, primera idea, la acción reivindicatoria es imprescriptible. Segunda idea, no procede con quien adquirió el bien por prescripción. Tercera idea, para que proceda una acción reivindicatoria deben concurrir 3 elementos. ¿Cuáles son los requisitos para que proceda la acción reivindicatoria? Es decir, que el propietario no poseedor le pida que le devuelva algo al poseedor no propietario. Primero, que se acredite que es el titular de lo que reclama, sino como reclama. Segundo, que ese poseedor tenga la cosa de manera ilegítima,
Es decir, que no tenga ningún derecho a poseer. Porque si tiene derecho, ya vamos a ver qué clase de derecho, no se le puede hacer un proceso de reivindicación. Y en tercer lugar, que ese bien que se va a reclamar esté perfectamente identificado y distinguido de los demás de su especie. ¿Hasta aquí está claro? Sí está claro, doctor. La siguiente pregunta es, ¿cómo se adquiere la propiedad? La mayor parte de personas piensa que las cosas se adquieren solo por comprarlas. No es equivocado, si es verdad. Las cosas se adquieren cuando se compran. Pero ¿es la única forma, el acto jurídico para tener algo en propiedad? La respuesta es no. Hay otras modalidades, hay otras formas que el derecho ha ido distinguiendo y que les ha dado un nombre propio. ¿Cuáles son esas otras formas para adquirir la propiedad? Hay 4 formas que se las explico cuando empecemos, ¿ya? Pero les adelanto. La apropiación, la especificación y la mezcla, la accesión y la famosa prescripción adquisitiva. Eso quiero explicar. Entonces, apunten, hay 4. La apropiación, la especificación y mezcla, la accesión y la prescripción adquisitiva. ¿Ya? Ahora que empecemos, empiezo a explicarles. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Muy bien, reempecemos. A ver. ¿Me ven bien a mí? Sí, doctor. Porque no sé por qué sale acá. Yo les veo borroso. Eso es más nítida mi cámara. Ahora sí está mejor, doctor. De repente creo que ha sido algún polvillo que se ha pegado a la cámara. Ya. ¿Están aprendiendo derecho civil? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. ¿Quieren seguir aprendiendo? Por Sí, supuesto, doctor. doctor, queremos seguir aprendiendo. Muy bien, yo quiero seguir enseñándoles. Entonces, presten atención, tomen nota, apunten lo que les estoy diciendo y procuren participar. ¿Vale? Muy bien. Continuamos. Entonces les decía que hay 4 formas que ha distinguido la doctrina de cómo se adquiere la propiedad. La apropiación, la especificación y la mezcla, la accesión y la prescripción adquisitiva. Vamos a empezar uno por uno, ¿ya? Les voy a decir primero un adelanto nada más. La apropiación es cuando no necesariamente hay un acto jurídico que te lo entregue. Puedes encontrarte algo en la calle, ¿no? Pero todo lo que te encuentres en la calle necesariamente ya es tuyo. La respuesta es no. A ver, Carlos, apaga tu micrófono. Gracias, Carlos. Ya, vamos a ver qué cosas que te encuentras, sí puedes decir, es mío. Surge la apropiación. Luego vamos a ver la especificación y la mezcla, que es un tema muy importante. Vamos a ver cómo se juntan cuando se juntan las cosas. Por ejemplo, una persona tiene tiene azúcar blanca y otra persona tiene azúcar rubia. Si se mezclan, ¿se podrán separar después? No, doctor. Poco difícil, ¿no? Entonces, ¿quién es el dueño de eso? Va a ser en función
de lo que aportó cada una. Bueno, vamos a ver. La accesión es una forma de acceder a la propiedad porque accesión va a venir de accesorio. Dice, quien adquiere lo principal, adquiere lo accesorio. Si yo adquiero un carro, por ejemplo, un automóvil, por regalo, por sorteo, porque me lo compré, por lo que fuera, también adquiero las lunas del carro y también las llantas, ¿verdad? Si adquiero un inmueble, una casa, adquiero también las puertas y los servicios higiénicos, por ejemplo. Vamos a explicar eso. Y la prescripción adquisitiva, ahí vamos a tardar un poquito cuando hablemos cómo esa prescripción. ¿Qué a la prescripción les dije hace un rato? ¿Alguien me hace acordar? Porque yo ya me he olvidado. Yo, doctor. Es la figura jurídica, doctor, que está establecido en la ley, en cual se gana o se pierde con un derecho con el tiempo. Muy bien, muy bien. ¿Quién me ha hablado? Fanuil, creo, ¿no? Mujisaca, sí, doctor. Mujisaca. Un ratito a Hailey, quisiera escucharla con sus propias palabras. Casi similar, doctor, pensé. Pero con tus palabras, a ver, con tus palabras. Que usted dijo, ¿no? Que por pasar los días, semanas o años, suele pasar que pueden aparecer otros derechos o al mismo tiempo se pueden adquirir algunos derechos. Muy bien, muy bien. A ver, Marc, ¿algo quieres decir? Ten cuidado con el micrófono, Marc, ¿ya? Bien, vamos a empezar con la apropiación. Para que me entiendan el tema de la apropiación, vamos a poner el siguiente ejemplo. Resulta, ¿ven lo que hay en este dibujito que está ahí a la derecha? Lo voy a hacer crecer un poquito más. Una piedra, una roca, un pedazo de piedra. Sí, muy bien. Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué salió esto? Un bloque de piedra. De sillar. Yo he querido... Es concreto. No, he querido poner un bloque de sillar. El sillar conoce, ¿no? El sillar, que dice que es la lava que salió del volcán y que ya se enfrió. Se ha solidificado el sillar. Ahora, hacen adornos muy bonitos de sillar, ¿sabías? Aquí en Arequipa, por ejemplo, el 14 de agosto, los días previos al día de Arequipa, hacen un concurso, ¿ya? De talladores. Es una cosa impresionante. Cuando puedan, véanlo, hacen unas maravillas con cincel y martillo en bloques como ese. Resulta que hay un señor que se trae de las canteras, se trae un bloque de este sillar, ¿ya? Se trae un bloque del sillar que está allá a la izquierda y con mucha dedicación y paciencia empieza a hacer el tallado. Y después de 2, 3, 4, 5 semanas de permanente esfuerzo, miren lo que sale. ¿Ven lo que está a la derecha? Sí, doctor, un caballito. Sí, doctor. Caballito. Ese caballito mide 1,5 metros de altura. O sea, es una obra de arte impresionante. Pero ¿saben lo que pasa? Que había un señor que era dueño de la cantera y vio que estaban sacándose el sillar y no dijo nada. Y de pronto, cuando el tallador termina de hacer el caballito, le dice, un momentito, señor, ese sillar que te ha sacado es mío. Acá están mis documentos que demuestro que es mío. Todo ese terreno que tú te has sacado de ahí tengo la afirmación que te has sacado. En consecuencia, este caballito que has tallado ahora es mío. ¿Les parece lógico eso o no les parece lógico? No, doctor. No, doctor, no. ¿Por qué no? Porque primeramente acá el maestro, ¿no? El que ha esculpido, tendría que tener su parte, ¿no? Como también el que ha puesto una parte. Claro, no es lo mismo el valor del sillar en bloque que el sillar tallado, ¿no es cierto? No es lo mismo y tienes mucha razón. Entonces, dice que la apropiación funciona solo para cosas que aparentemente no son de nadie. Este no son de nadie solo se refiere a cosas muebles, porque en los inmuebles, el inmueble siempre va a tener un propietario.
escúchenme, la apropiación solo es para bienes muebles, porque los inmuebles siempre van a tener un propietario. Es decir, que el propietario puede ser una persona, natural o jurídica. Y si no es de propiedad de una persona, natural o jurídica, ¿quién es el propietario de los inmuebles, de los terrenos? Respuesta, el Estado. El Estado. ¿De acuerdo? Entonces, por eso la apropiación solo funciona para cosas muebles. Por ejemplo, las piedras, los animales de casa o los peces, siempre que no se encuentren en propiedad privada, como lo explican los artículos 929 al 931, pero tampoco aplican para el hallazgo de cosas de valor, como los tesoros, por ejemplo, un cofre de joyas, de esmeraldas. No, tampoco aplica ahí la apropiación. Vamos a leer un ratito, primero, el artículo 929. ¿Alguien lo tiene el 929? ¿Que quiera leer? ¿Nadie? Artículo 929, doctor. Apropiación. Muchas gracias, Pedro. Adelante. Artículo 929. Apropiación de cosas libres. Las cosas que no pertenecen a nadie, como las piedras, conchas u otras análogas que se hallen en el mar o en los ríos o en sus playas u orillas, se adquieren por la persona que las aprenda, salvo las previsiones de las leyes y reglamentos. Muy bien. ¿Alguna palabrita de ese artículo no se entiende? Doctor, la parte aprenda. De aprehender. Aprehender es una palabra que tiene más de una acepción, ¿no es cierto? Y que se ha deformado por la H. Aprehender, con la H intermedia, es como agarrar algo, asirse de algo, apresar algo, aprehender. Por ejemplo, la policía aprehendió al ladrón, dice. Cuando estoy diciendo que la policía aprehendió al ladrón, ¿qué quiere decir? ¿Que se puso a estudiarlo al ladrón? No. ¿Qué quiere decir? ¿Que lo capturó? Muy bien, que lo capturó, muy bien. Eso quiere decir aprehender. Aprender sin H es lograr el dominio de una técnica, de una ciencia, ¿no? Es aprender sin H. En este caso dice, ¿cómo dice? A ver, las cosas que no pertenecen a nadie, como son las piedras, las conchas análogas que se hallen en el mar, en los ríos o en sus playas o orillas, se adquiere por la persona que lo aprehenda. Es decir, que lo tome, que lo encuentre y lo haga suyo. A eso se refiere. ¿Está claro? Sí, doctor. Ya, ahora les voy a invitar a leer el artículo 930. Procuren hacerlo rápido para que alcance tiempo, ¿ya? Porque para que ustedes sepan. Y cuando lean el 930, todos los que tengan su código, me refiero, procuren ir imaginando lo que están leyendo. ¿Alguien desea leer el artículo 930? Mi persona. Doctor, mi persona. A ver, a las damas siempre, Pedro, le damos chance y tú lees los dos que sigue, Pedro, ¿ya? Por favor, compañerita, adelante. Muy bien, Pedro. Adelante, Hailey. Artículo 930. Adquisición de caza y pesca. Los animales de caza y pesca, y peces, se adquieren por quien los coge, pero basta que hayan caído en las trampas o redes o que heridos sean perseguidos sin interrupción. Claro, ¿a qué se refiere? Uno puede cazar y decir, es mío, siempre y cuando no pertenezca a nadie realmente, ¿no? Se crea, al menos las circunstancias permitan entender que no pertenecen a nadie. Como dice el artículo 931, el que va a leer Pedro, nadie puede entrarse a una propiedad ajena a cazar, porque si lo hace, está evidentemente transgrediendo la buena fe que nos da a entender el 930.
A ver, lee Pedro el 931 para completar la idea. Está bien, doctor. Artículo 931. Caza y pesca en propiedad ajena. No está permitida la caza ni la pesca en previo ajeno, sin permiso del dueño o poseedor, según el caso, salvo que se trate de terrenos no cercados ni sembrados. Los animales cazados o pescados en contravención a este artículo pertenecen a su titular o poseedor, según el caso, sin perjuicio de la indemnización que corresponde. Muy bien. ¿Alguna palabra no está clara? Todas las palabras se entienden. La idea es de que uno puede poner trampas y capturar en un terreno pues que no sea de propiedad de nadie. Lo que no puede hacer es entrarse en propiedad de otra persona y poner trampas o cazarlos directamente allá a los animales. Si transgrede eso, es decir, si se entra y caza, por ejemplo, un venado, ¿ya? El venado no va a ser del cazador. El venado va a ser ¿de quién? Del propietario del inmueble, del propietario del terreno. Y además, no solo eso, sino que el propietario del terreno tiene derecho a cobrar una indemnización por haber entrado a cazar a su terreno. Sin embargo, el 931 plantea una tingencia que no puede pasar desapercibida y dice, salvo que no estuviera cercado. Es que si no está cercado, nuevamente se va a presumir la buena fe del cazador. Dice, si no está cercado acá, ¿cómo sé que es tu propiedad? Entonces, no, pues no, si no está cercado, lo que he cazado es mío, va a decir el cazador, y se lo va a comer en la cena. ¿Está claro? Sí, doctor. A ver, Está claro, Pedro. doctor. Sí, ¿o no? Está claro, ¿no? Ya. Sí, está claro, doctor. 932. Artículo 932. Hallazgo de objetos perdidos. Quien halle un objeto perdido está obligado a entregarlo a la autoridad municipal, la cual comunicará el hallazgo mediante anuncio público. Si transcurren 3 meses y nadie lo reclama, se venderá en pública subasta y el producto se distribuirá por mitades entre la municipalidad y quien lo encontró, previa deducción de los gastos. ¿Alguna palabra no está clara? Resulta que caminando por la calle, ¿no? En la playa me encontré este reloj. Y digo, oh, qué bonito reloj. Ya es mío, ya tengo reloj. ¿Así funciona? No. Bueno, en la práctica sí, ¿no? Pero pensando como abogado dice que no es así. ¿Qué debo hacer con el reloj? Ir a la municipalidad. Señor de la municipalidad, que me encontré este reloj. Allá, a ver, lo vamos a registrar. Y vamos a comunicar por los periódicos, por los medios de comunicación. Se encontró un reloj marca Seiko con un número de serie 980393. El que sea propietario y tenga cómo demostrarlo, venga a recogerlo. Muy bien. Pasa un día, no viene, pasan 2, no viene, pasa un mes, no pasa nada. Después de 3 meses, si nadie lo recoge, la norma dice que el alcalde no puede decir, oh, ya tengo reloj, qué bonito. No, tampoco. Dice que debe llevarlo a remate público. A ver, si ha encontrado un reloj Seiko, modelo tantos, que está valorado en 500 soles. ¿Alguien lo quiere comprar? Yo doy 505. No, yo doy 510. Yo doy 600. Ya vendido el señor de 600. Ya está. Y de la plata que se recauda, dice que debe distribuirse por mitades, ¿no es cierto? Inicialmente dice esto, ¿no? Una mitad para quien lo encontró, otra mitad para la municipalidad. Si se vendió por 600, la teoría diría 300 para cada uno. Sin embargo, la municipalidad va a decir, no voy a descontar pues mis gastos de haber hecho la publicidad, de haber llamado al martillero, al remate, así que 100 más para acá, 400, 200. Eso es lo que dice el artículo. ¿Está claro? Sí, doctor, claro. Ya, miren para que se lo cuenten a alguien, ¿ah? Al final de la clase voy a preguntar qué no sabían antes y ya saben ahora. A ver qué me cuentan. Sí, adelante, Karen.
En esta teoría, pues se le denuncia a la municipalidad, se le demanda. Claro, claro, porque él sería el titular. La norma dice, el 932 dice, la mitad para ti, la mitad para mí. No dice todo para ti. ¿Dónde dice eso que todo para ti? Dame lo que me corresponde. Entonces, en teoría, vuelvo a decir, puede demandar. Muy bien. Karen, ¿puedes leer los dos artículos que siguen? A ver. Muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que en ese interín, cuando la municipalidad publicó el reloj que se encontró, aparece el verdadero dueño con su factura y dice, yo soy el dueño. Muy bien, entonces hay que devolvérselo. Sin embargo, está obligado a pagarle a quien le encontró una recompensa. Si se ofreció, pues lo que se ofreció. Y si no se ofreció, lo que se juzgue de las circunstancias. El código no dice cuáles son las circunstancias, ¿no? Se calcula que será pues 10%. No se calcula. Si es dinero lo que han encontrado, en Lima ha salido las noticias, ¿no? Que alguna vez un policía, porque hay policías muy honestos, muy correctos, dicen, hemos encontrado esta cantidad de dinero, y lo publicitan por la televisión, ¿no es cierto? Y aparece el dueño del dinero. Sí, no sé qué me pasó, me olvidé, se me cayó, dices. Bueno, si demuestra que es de él, pues hay que dárselo. Pero ¿y qué? ¿Se irá diciéndole adiós, muchas gracias, que Dios los bendiga? No. Está obligado a dar una recompensa. Solo que en este caso el código sí plantea cuánto es la recompensa. ¿Y cuánto es la recompensa? El 33% de lo recuperado o una tercera parte de esa plata tiene que darle a quien la encontró. Si no le da, lo mismo que hace un rato comentamos con Karen. ¿Está claro el 933? Sí, doctor. Ya. Vamos a leer. Los 3 artículos que siguen son bastante interesantes. ¿Tú los puedes leer, Karen? A ver, imaginando lo que van leyendo y me preguntan qué palabra no entienden. Adelante. Muy bien. Entonces, recuerden que este código viene de 1984 y trae los antecesores de 1936 y 1851, donde todavía se encontraban algunos tesoros, ¿verdad? ¿Qué dice acá? En la eventualidad que alguien se encuentre un tesoro, primero hay que determinar dónde lo ha encontrado. Si lo ha encontrado en un predio ajeno, pues pertenece todo al propietario del predio. ¿Ya? Lo que prohíbe el código aquí es que un ajeno se entre a una casa que no es la suya o a un terreno que no es el suyo a buscar el tesoro. Yo no puedo entrar a una chacra del señor Rodríguez con mi, ¿cómo se llama ese aparato? Detector de metales, ¿no? Estoy ahí, pip, 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 pip. Oh, encontré el tesoro, ya soy rico. No, eso no puedo hacer. Lo haré, buscaré en terreno ajeno si es que el dueño me lo permite. Pero si el dueño no lo permite, oiga, no puede venir el vecino y empezar a hacer un hueco en mi sala porque sospecha que ahí hay un tesoro. No puede hacer eso. Tiene que ser con autorización. Y si lo hace, es decir, contraviniendo el artículo, en contravención con el artículo, y encuentra algo, todo le pertenece al dueño
del inmueble. ¿Está claro? Sí, doctor. Sí, doctor. A ver, Karen, el 935. Ya es otra cosa, ¿no? Acá también se va a entrar a buscar el tesoro en un terreno ajeno, también. Solo que este terreno no está cercado, o sea, tampoco está sembrado. No hay forma de saber que le pertenece a otra persona. Uno puede creer que es un terreno que le pertenece al Estado. ¿Ah? Entonces entra a buscar ahí. Y si encuentra, y luego se determina que quién es el propietario, ahí sí tiene derecho a reclamar la mitad. ¿De acuerdo? Si le ha dado autorización, pues puede llegarse a otro acuerdo, que sea 10 para uno y 90 para el otro, por ejemplo. El último artículo, a ver, Karen, el último artículo. Muy bien, sí, pues para que no hagan pues, los huaqueros, que entran y escarban y a veces encuentran huacos y los rompen, los sacan para venderlos. No, eso no se puede hacer. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a ver justamente el ejemplo del sillar y el caballo, con la especificación y la mezcla. El artículo 937, ¿alguien tendría la bondad de leerlo? Yo, doctor. Adelante, por favor, señorita Isabel. Después Pedro. Subcapítulo segundo, especificación y mezcla. Artículo 937. Adquisición por especificación y mezcla. El objeto que se hace de buena fe con materia ajena pertenece al artífice. Pagado el valor de la cosa empleada, la especie que resulta de la unión o mezcla de otras de diferentes dueños pertenece a estos en proporción a sus valores respectivos. Esto normalmente no se entiende, ¿ya? Es más, les apuesto que muchos abogados se han olvidado de esto, no lo recuerdo. Si no, pregúntenles. Lo primero que vamos a hablar es el primer párrafo del 937, a lo que se denomina especificación. ¿A qué se denomina especificación? Justamente lo que estábamos hablando del sillar, ¿ya? Dice, el objeto que se hace de buena fe. El chico que sacó el sillar y armó el caballito tiene que haber actuado de buena fe. ¿Qué quiere decir de buena fe? Que debe haber creído que ese bloque no era de nadie. No debe haber entrado en forma maliciosa a querérselo sacar. ¿Ya? El objeto que se hace de buena fe con materia ajena, vamos a imaginar, el dueño del terreno se llama Manuel. Y quien va a ser el escultor se va a llamar Carlitos. Carlitos tiene que haber sacado el sillar creyendo que no le pertenecía a nadie, porque estaba a las faldas del volcán. ¿Ya? Dice, el objeto que se hace de buena fe con materia ajena pertenece al artífice. Es decir, que no puede venir Manuel después a reclamar el caballito, porque obviamente el valor del sillar en bruto y el valor del caballito son diferentes. Una cosa es el sillar así encontrado en tosco y otra cosa es el sillar ya tallado y convertido en caballito. El sillar en tosco costará ¿cuánto? No sé, pues 10 soles, 20 soles, 50 soles, 100 soles. En cambio, una obra de arte como es el caballito, pues se va a costar por lo menos unos 3.000 soles, 4.000 soles y no es más. Entonces, no puede reclamar. ¿Qué es lo máximo que puede reclamar? Es que quien hizo el caballito, Carlitos, le pague el valor del sillar, 50 soles. Y con eso debe darse por contento. A eso se le denomina la especificación. ¿Correcto? La mezcla. ¿A qué se refiere la mezcla? Se refiere cuando se juntan dos productos, como están viendo ahí,
dos productos que después no van a poder separarse, como es el azúcar rubia y el azúcar blanca. Si se juntan no se van a poder separar. Entonces, ¿qué dice el código? La especie que resulta de la unión o mezcla de otras de diferentes dueños pertenece a estos, o sea, a ambos dueños en la misma proporción de sus valores respectivos. Creyendo, por ejemplo, que el azúcar blanca cuesta más y en proporción a lo que ha puesto, pues lo que salga de este nuevo producto les va a pertenecer en ese mismo porcentaje. ¿De acuerdo? ¿Me han entendido? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Entiendo, doctor. Muy bien. A ver, un ratito, se ha salido. A continuación, vamos a ver lo que es, ya hemos visto lo que es la apropiación. A ver, un ratito, se ha salido. Doctor, una pregunta Sí, con respecto a la especificación y mezcla. Si yo sé que decimos ese bloque ese bloque pueda tener dueño, sí. y yo he visto, decimos, a una persona ahí rondando, y aún así lo tomo para hacer, para moldearlo. ¿En ahí qué sería, doctor? Ya. Primero, que no se dice en ahí, ¿ya? Corrija usted eso. Ahí, nada más, saque el en. Ahí, ¿qué sería? ¿Ya? Y segundo, cuando se ha actuado de mala fe, el que ha creado el caballito le pagará el doble del valor del material. Pero nunca le va a dar el material, porque no tiene lógica. ¿Está claro? Sí. Muy bien. ¿Están viendo la pantalla? Sí, Sí, doctor. doctor, sí se Ya. visualiza. Ahí aparecen las 4 formas de adquirir la propiedad, ¿no es cierto? La apropiación ya hemos estudiado. La especificación también ya hemos estudiado. Ahora vamos a ver la accesión. Este es un tema, la accesión, un poquito complejo. Yo les he hecho un cuadrito que espero que se logre entender. ¿Ya? Este cuadrito de acá, que dice la accesión. Y se refiere básicamente a terrenos, áreas de suelo, bajo el criterio de que quien es dueño de lo principal es dueño de lo accesorio. Esto quiere decir que lo accesorio siempre va a acompañar a lo principal. ¿De acuerdo? Y esta accesión, es decir, de juntar accesorios a un inmueble principal, puede darse de dos maneras: de forma natural o de forma artificial. ¿Cuándo va a ser de forma natural? Como su nombre lo dice, cuando la mano del hombre no interviene. O sea, la propia naturaleza ha hecho que un trozo de terreno se incremente a otro trozo de terreno. ¿Cómo se puede incrementar? Sí se puede, sí pasa. Por eso el derecho está regulando lo que se presente en los problemas. Y la accesión artificial es cuando una persona, por ejemplo, va a construir excediendo los límites de su terreno. ¿Qué debe pasar ahí? Vamos a analizar. Primero, idea clara. La accesión es que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Y que la accesión puede ser de dos formas: natural o artificial. La primera forma, dice, la forma de la accesión natural. ¿Ya? Aquí también va a haber dos formas. Una va a ser la accesión por aluvión y otro va a ser la accesión por abulsión. Son dos palabritas que conviene que las sepan. No son ya muy usadas, pero puede pasar en cualquier momento. ¿Y a qué se refiere, por ejemplo? Por aluvión, dice, ¿a qué se refiere la aluvión? Es la unión de tierra y a los incrementos que se forman sucesiva e imperceptiblemente en los fundos, es decir, en las chacras,
situadas a lo largo de los ríos o torrentes que pertenecen al propietario de otro fundo. Este código, que se hizo en 1984, recogía la realidad nacional. Y en ese tiempo, gran parte de las personas se dedicaban a la actividad agrícola. Es decir, que el código pretendía de alguna manera solucionar los problemas que se suscitaban en el ámbito agrícola. ¿Y qué es lo que pasaba en el ámbito agrícola? A veces, porque el terreno estaba colindante con los ríos, ¿no? A ver, Fernando, por favor, apaga tu micrófono. Fernando Rojas, apaga tu micrófono. Sí, doctor, sí. Ya. Entonces, ¿qué sucedía? De que de repente el río crecía, ¿no? Y le quitaba una parte de terreno a una persona. O el río iba cambiando de curso y su terreno se iba incrementando. Es decir, de lo que tenía como bien principal, el terreno como que le regaló una porción más, un área mayor a la que inicialmente tenía. A eso a lo que se va a denominar accesión por abulsión. ¿Qué es la accesión por abulsión? Es el incremento que tiene un terreno debido a la variación de los cauces, de los ríos o de las torrenteras, ¿de acuerdo? Pero tiene que ser de forma paulatina y no muy perceptible, ¿de acuerdo? ¿Estamos hasta ahí? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, ahora, cuando se incrementa un terreno por abulsión, la palabra abulsión quiere decir extracción de algo. Los dentistas dicen abulsión molar, dicen así. Abulsión molar. ¿Qué están diciendo? Extracción. De la muela. Muy bien. Solo que no dicen así para que el paciente no se asuste, ¿no? O para darse de importancia. Así como los abogados decimos ciertos términos que no entienden los mortales, ¿no? Entonces, abulsión. Extraer algo. Y respecto de la abulsión, el artículo 940 ha tratado de describirlo. A ver, ¿alguien quiere leer el 940 tratando de imaginar y preguntarme qué palabra no está clara? Nos quedan 4 minutos, por favor. Sí, doctor, buenas noches. Angie, adelante. Accesión por abulsión. Cuando la fuerza del río arranca una porción considerable y reconocible en un campo ribereño y lo lleva al otro propietario ribereño. El primer propietario puede reclamar su propiedad, debiendo hacerlo dentro de 2 años del acaecimiento. Vencido este plazo, perderá su derecho de propiedad, salvo que el propietario del campo al que se unió la porción arrancada no haya tomado aún posesión de ella. A ver, vamos a explicarlo despacito para que lo entiendan. Se trata de 2 terrenos que son ribereños, es decir, que están a las orillas de un río o una torrentera. Resulta que viene la torrentera con tal fuerza o viene el río con tal fuerza que a un predio le arranca un trozo de tierra. Y para mala suerte de este y buena suerte del otro, lo junta a otro vecino que también es ribereño. Y quien obviamente va a haber incrementado su porcentaje de tierra, ¿no es cierto? El área de terreno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si esa zona que ha arrancado el río es reconocible, es identificable, el propietario podrá reclamarlo como propio. No para llevárselo, porque no lo va a poder llevar, pero sí para decir, esa área no es tuya, al vecino ribereño, es mía, y tiene que reconocerse. Para reclamar ese terreno tiene 2 años. Después de 2 años ya no puede reclamar nada si es que no lo hubiera hecho. Salvo, dice, este plazo de 2 años puede extenderse
el código no señala a cuánto, puede extenderse sencillamente si es que el titular del predio donde se juntó la parte arrancada no lo cerca, no toma posesión de él. En ese caso, aún todavía pasados los 2 años, podrá reclamar su terreno. ¿Está claro la accesión natural? Las dos formas, la abulsión y la aluvión. Sí, doctor, sí se entiende. Un poco improbable que pase, ¿no? Ahora. Pero lo que viene, la accesión artificial, pasa todo el tiempo. Pasa todo el tiempo. Y hay 3 escenarios. Miren cuáles son. La primera dice edificación en terreno ajeno. Sí, muchas veces la gente construye en un terreno ajeno. Es decir, entra a un terreno que no es él y lo construye. Ya está. El otro escenario es la invasión del suelo colindante, que no es lo mismo. No es lo mismo que yo vaya y construya en un terreno ajeno que está muy lejos de mi casa, o que yo me confunda y no mida bien los límites de mi terreno y me pase 1 metro, 2 metros, 3 metros del terreno del vecino, que es la invasión del suelo ajeno. ¿Ya? Y en tercer lugar, ¿qué pasa si yo construyo con material ajeno? Que es justo lo que me preguntó la señorita que me decía, ¿qué pasa con el que de mala fe ha sacado el sillay a construir el caballito? Entonces, 3 escenarios para la accesión artificial. Primero, el que hace la edificación en terreno ajeno, construye en terreno ajeno. Segundo, el que se pasa sus límites. Y tercero, el que construye con material ajeno. O sea, 3 cosas que les voy a explicar. ¿Está claro? Sí, doctor. Ya. Lo hacemos al regreso. Ya se va a cortar, volvemos a empezar. Se da. Pero en compensación, la accesión artificial pasa todo el tiempo. Habrán escuchado ustedes casos, ¿no? ¿O no han escuchado nunca ahí? Que una persona ha construido en mi terreno, dice ahí. Claro, construcción en terreno ajeno. El segundo escenario es que el vecino dice, vecino, ¿qué has pasado? Hasta ahí no era tu terreno, era mío. Hoy me he pasado, de repente va a decir. Y la tercer escenario es cuando se construye algo con un material ajeno. Vamos con el primero, la edificación en terreno ajeno. En los 3 escenarios van a ver, o como ya lo estarán viendo en la diapositiva, hay 2 circunstancias. ¿Y cuáles son? Si eso que se ha hecho ha sido de buena fe o de mala fe. ¿Qué es de buena fe? No había la intención de perjudicar a nadie. El que construyó pensó que estaba haciendo lo correcto. Y esa buena fe va a durar mientras las circunstancias permitan que se presuma esa buena fe. En cambio, el que actúa de mala fe, sabiendo que está mal, y lo hace, la ley siempre lo va a castigar. Empecemos con el primer escenario. ¿Qué pasa con el que edifica en terreno ajeno? Vamos a preguntarnos, ¿y lo ha hecho de buena fe o de mala fe? Viene tu cliente y dice, doctor, oye usted, te he construido en terreno ajeno, no quiero perder, he hecho una construcción, una casa y el terreno no estaba saneado, no estaba a mi nombre. Yo pensé, yo creí, realmente lo creí. Entonces lo primero es saber si ha hecho de buena fe o de mala fe. Si hubiera actuado de buena fe este constructor,
a tener dos posibilidades. Van a surgir, mejor dicho, dos posibilidades. Dice, hace suyo lo edificado, el que ha construido, pagando un promedio entre el valor del costo y el valor del edificio. Es decir, he construido en tu terreno. Ya, lo siento mucho, has debido de decirme antes, no esperar que yo avance, porque también el dueño del terreno puede decir, está construyendo en mi terreno. Déjalo nomás, pues, déjalo, total, ¿para qué sonso, pues? ¿No? Puede pasar eso. La ley nunca va a parar esas cosas, ¿ah? Lo que va a decir la ley es, a ver, si el titular del terreno sabía que estaban construyendo, tenía posibilidades de conocer que se estaba construyendo en su terreno, debió parar las cosas, debió hacer algo para evitarlo. Pero si no dijo nada, él fue quien actuó de mala fe. Y a él le va a caer tastas. Entonces, ¿qué dice la ley? Si el que construyó en terreno ajeno lo hizo creyendo que estaba haciendo sobre su propio terreno, ¿qué va a pasar? Dice, hace suyo lo edificado, primera opción, hace suyo lo edificado, se queda con él lo que ha construido su casa, pero tendrá que pagarle al dueño del terreno el valor del terreno y promediado con el valor de lo construido. Saca un promedio. ¿Cuánto cuesta el terreno? El terreno cuesta 100. ¿Y cuánto cuesta lo construido? 200. Promedio, 150. Es lo que le voy a pagar. ¿Está claro el primer escenario? Sí, doctor. Segunda posibilidad, siempre dentro de la buena fe, exigir al propietario del edificio que le pague el terreno comercial del terreno. Está bien, le dice. De la construcción no me pagues nada, pero sí paga mi terreno. Y ahí quédate con la casa, ¿qué vamos a hacer? Entonces, la segunda posibilidad para quien actúa de buena fe. No pierde este constructor. Pero si el constructor ha actuado de mala fe, van a ver que sí pierde. ¿Cómo así? Surgen también dos posibilidades frente a la mala fe. La primera, ¿qué puede hacer el dueño del terreno? Pedir la demolición de lo construido. Que se destruya todo eso. Y a costa de quien ha construido. Y además que le pague indemnización. Porque ha construido de mala fe. No tenía nada que le hiciera creer que el terreno era suyo. Si no la pre, pues nomás construyó. No, señor. Sale perdiendo. Además, hay otra posibilidad que va a escoger el dueño del terreno, dice. Y es hacer suyo lo edificado sin pagar su valor. Has construido en terreno ajeno. Te has metido en mi casa y has construido sin que yo te dé permiso. Pues nada, es mío. Puede hacer eso. Esas dos opciones tendrá que decidir el propietario del suelo. Son las dos posibilidades que surgen de quien construye en un terreno ajeno. ¿Está claro? ¿Aló? Sí, doctor. Claro. Vamos a ver ahora con el que se pasa. Son los lotes que dicen, ¿no es cierto? Los lotes en una asociación de vivienda y uno empieza a construir sobre su lote, pero que la medición estaba mal hecha. Entonces, si actuó de buena fe, a ver qué pasa. Y si actuó de mala fe, vamos a ver qué pasa. Si actuó de buena fe, dice, el propietario del edificio adquiere el terreno pagando su valor. Es decir, si yo he construido pasándome 10 centímetros, 15 centímetros, 1 metro, qué sé yo, pero creyendo que estaba haciendo bien, creyendo que estaba dentro de mi terreno, pues nada, adquiero el terreno. Va a hacer su determinación, su cálculo unitaria, a través de una resolución. A ver, Yerko Zúñiga Castro, por favor, carajo. Se nota que no estás atendiendo nada y estás ahí ya por estar. Zúñiga. No, disculpa, pastor, es que al entrar otra vez a la reunión, el audio se me prendió. Hace rato ya entramos. Bueno, sigamos. Les decía, si yo logro demostrar que me pasé de mis límites sin mala fe, el plano decía así, pues nada, hago mío el terreno ese, pero tengo que pagarle a mi vecino. Si me he pasado 1 metro, pues ese metro tengo que pagárselo, pero hago mío lo que he construido. ¿De acuerdo? Pero si he actuado de mala fe,
mi terreno dice que es solamente hasta acá, pero no entra, pero mi carro no va a entrar. Me paso nomás, que no fastidie, tiene cara de sonso, digo, me paso nomás, pues. Ah, no. Entonces, el dueño de ese terreno, que me he apropiado, que me ha avanzado, tranquilamente puede pedir que se demuela eso, además que le pague una indemnización. Termino siendo castigado por haber actuado de mala fe. ¿Correcto? Y la tercera posibilidad, de que construyó algo con un material ajeno. Si lo ha hecho de buena fe, adquiere lo construido pagando el valor de los materiales, lo del caballito, justito, exactito, pagando el valor del sillar. Y si construí de mala fe, como me preguntó muy bien Karina, si no me equivoco, adquiere lo construido, sí, pero pagando el doble del valor del ladrillo, del sillar, más una indemnización. El Estado siempre va a castigar a quien actúa de mala fe. ¿Está claro el tema de la accesión? Sí, doctor. Bien, ahora vamos a entrar a este punto, la prescripción adquisitiva. Acá hay mucho trabajo, ¿ya? Entonces, voy a hacerles un panorama general de lo que es la prescripción adquisitiva. Escuchen y apunten. Primero, ¿qué es la prescripción? Profesor, la prescripción es una figura jurídica que describe cómo se pueden ganar derechos o se pueden perder derechos por efecto del paso del tiempo. ¿Cómo es que se ganan derechos y cómo es que se pierden derechos? Empezaré por lo segundo. Se pierden derechos. Y ahí esto se nota mucho cuando se estudia el curso de Derecho Penal. Ahí también existe la palabra prescripción. Ustedes que les gusta mucho penal, creo, deben acordarse, ¿no? Por ejemplo, todas las acciones prohibitivas que tiene el Código Penal van aparejadas de una sanción, de una pena privativa de libertad. Bueno, otras tienen, pues, pago de días multa. Pero aquellas penas que están señaladas, demarcadas por la pena privativa de la libertad, van a poner un tope y un mínimo, ¿no es cierto? Por ejemplo, dice, el que se apropie de una cosa que no es suya, se le impondrá una pena privativa de la libertad no mayor de 6 años ni mayor de 2 años, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que quien cometa eso le van a poner o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, no más de 6. Hay una tabla de los tercios para poder ver cuánto le corresponde de pena. Resulta que si el fiscal no logra demostrar la culpabilidad de la persona o no logran traerlo a juicio durante una mitad más al tope de cada pena, dice que el delito ha prescrito. Por regla general, la prescripción ordinaria prescribe cuando ha llegado el máximo de años buscándolo al supuesto delincuente o juzgándolo al supuesto delincuente. Esta persona le dice, ¿te has robado algo? A ver, demuéstramelo, pues. Y empieza el juicio y dura 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Cuando llegan 6 años, aquella persona que le acusaron dice, señor, mi delito ya prescribió, ¿eh? 6 años. Es el tope máximo. El juez puede decirle, no, señor, acá en este tipo de delitos opera la prescripción extraordinaria, es decir, una mitad más. ¿Cuánto es la mitad de 6? 3, profesor. 6 más 3, 9. Entonces, a los 9 años recién puedes decirme eso. Bueno, ya no importa. Entonces, siguen litigándose nulidades y pasan 6 años, y pasan los 7 años, pasan los 8. Cuando pasan los 9, ahí sí de cajón dice, señor juez, planteo una excepción de prescripción. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que ya el Estado ha perdido el derecho de perseguirme, ha perdido el derecho de sancionarme, por efecto del paso del tiempo, pues. Entonces se cumple la famosa prescripción extintiva. ¿Me han entendido? Sí, doctor. Otro ejemplo. Resulta que Carlitos va donde Manuel, le dice, Manuelito,
préstame 10.000 soles, yo sé que tú tienes plata como cancha, préstame, por favor. Ya, yo te presto porque tengo efectivamente plata como cancha, dice así. Ya, fírmame una letra, un pagaré, fírmame un recibo, lo que quieras, un contrato, ya está, firman con sangre, con notario, con lo que quieran. Muy bien, y se va Carlito con los 10.000 soles y los utiliza, ¿no? Habían comprometido en pagarle, pues, al año de repente. Pasa un año y no le paga, pero Carlitos tampoco le cobra. Pasan 2 y no le paga, pero Carlitos tampoco le cobra. Pasan 7 años y no le paga, pero Carlitos tampoco le cobra. Después de 10 años y un día, Carlitos va a decir, oh, y ahora que me acuerdo, le presté un sencillito acá a Carlitos, le presté un sencillito, 10.000 dólares. ¿Qué será de mis? Carlitos, oye, ¿y mis 10.000 dólares? No, ya échale tierrita nomás, lo perdí, ya no tengo, ya me olvidé, ya no tengo. Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué me contestas así? Que te voy a demandar te voy a demandar civilmente para que me devuelvas. Haz lo que quieras, le dice, pues, el Carlitos, poco conchudo, ¿no? Lo que va a pasar es que Manuel va a ir donde un juez, y un juez le va a decir, no, amigo, esta deuda ya prescribió, porque conforme al artículo 2001, las deudas entre civiles solo son exigibles para su devolución dentro de los 10 años siguientes. Dentro de los 10 años siguientes. Si pasan los 10 años, ya no puedes exigir esa deuda. Y así se plasma la prescripción extintiva de derechos. ¿Está claro la extintiva? Sí. Espero que sí. Ahora vamos con la adquisitiva, la prescripción adquisitiva. ¿Cuándo surge la prescripción adquisitiva? Cuando por haber pasado un número de años, un tiempo determinado, se puede adquirir eventuales derechos. Se pueden adquirir derechos de frente. Y esto pasa mucho con las propiedades de bienes muebles o inmuebles. ¿Esto qué quiere decir? Que si una persona tiene en posesión un bien por un determinado tiempo y nadie se lo reclama, nadie se lo pide y aparentemente está de buena fe, pues después de un tiempo va a surgir el derecho a decirle al Estado, Estado reconoce que esta cosa es mía. Por ejemplo, en las cosas muebles, ¿ah? Yo tengo, ¿qué tengo? Pues tengo un escritorio. Resulta que sí, me lo ha prestado Rosita. Pero Rosita ni me lo reclama ni yo se lo devuelvo. Después de 5 años que han pasado, yo puedo decir, ahora el escritorio es mío. Lo he adquirido por prescripción adquisitiva. El término completo es prescripción adquisitiva de dominio. Dominio quiere decir, pues, justamente la facultad que una persona tiene de dominar un bien, de ser el dueño. Tratándose de terrenos, dice, 5 años por regla general. Si durante 5 años nadie te lo reclama el bien y tú lo has tomado de buena fe el terreno, en 5 años puedes pedir que se te adjudique el terreno, que pase a tu nombre. Este es el caso de un señor que se apuntó en una asociación de vivienda, ¿no? Y le dieron en posesión un terreno. Ahí está el documento, que es un título, que dice que el año 2017 tomó posesión, tiene justo título. Pasó el 17, el 18, el 19, el 20 y el 21. Al 22 podrá decir, señor, yo he estado en posesión de este bien durante 5 años y tengo un documento que me amparó a entrar en posesión. Entonces, voy a reclamarlo como mío. Señor Estado, por favor, ponlo a mi nombre. Y se inscribirá una ficha registral que dice, este terreno está a nombre de este patita. ¿Me están entendiendo? Sí, doctor. Sí, doctor. Pero ¿qué pasa si esta persona no tiene un documento que dice, te doy la posesión de manera legítima? ¿Ah? Por ejemplo, lo invadió nomás por el terreno. Lo invadió el terreno, ¿ya? Y se quedó ahí. Entonces, el derecho, como no actuó de buena fe, lo castiga. Y le pone como límite el doble, ya no 5, sino
10 años. Si esta persona está en posesión de este inmueble durante 10 años, de forma pública, pacífica y continua, y actuando como propietario, tendrá el derecho de que se le reconozca como nuevo dueño. Oye, pero si ese terreno ya estaba inscrito en registros públicos, ¿funcionará la prescripción adquisitiva? ¿Qué creen? Por ahí te voy a cerrar la ventana. ¿Me han entendido la pregunta o no? ¿Me han entendido lo que he preguntado, jóvenes? Por el derecho a posesión, doctor. ¿Qué he preguntado? Estoy diciendo. Si el predio estaba inscrito en registros públicos, si se podía poseer, doctor, esa era la ¿Se pregunta. puede funcionar la prescripción adquisitiva si el terreno estaba inscrito a nombre de otras personas en registros públicos? La respuesta es sí, sí se puede. Porque la prescripción, como les he dicho, es una forma de ganar derechos por el paso del tiempo. Pero desde otro punto de vista, la prescripción también es entendida como una sanción, como un castigo que le dé el Estado al propietario descuidado, que ha dejado abandonado, botado ahí su propiedad. Eso no puede ser. El Estado quiere que todos los inmuebles, hablando de inmuebles, estén registrados, tengan un dueño, alguien que se preocupe por ellos. No le conviene al Estado, por razones económicas, tener terrenos baldíos o casas abandonadas. No. Tiene que haber una persona que aparezca como dueño. Es lo que pretende el Estado. En consecuencia, este es un señor que tomó posesión de un terreno, de una asociación. ¿Ya? Pero resulta que ese terreno tenía un dueño, que decían registros públicos. Este terreno pertenece a Miguel. Ya. Pero él ha entrado en posesión. Ya está. Pasó un año y Miguel no dijo nada. Pasó 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 7 años, 10 años. Después de 10 años o 12 años, digamos más de 10, este poseedor tendrá derecho de pedirlo judicialmente o notarialmente que el terreno se ponga a su nombre, bajo la figura de la prescripción adquisitiva de dominio. Repito, puede ser notarial si nadie se opone, o judicial si es que alguien se opone a que se le nombre como nuevo propietario. Y el que tenía el terreno anteriormente, ya no. Se va a ordenar que se borre al antiguo propietario y se le considere al prescribiente, al que está siguiendo el proceso, como nuevo propietario. ¿Me entienden hasta ahí? Doctor, una pregunta, doctor. Sí, dime. En caso si el antiguo propietario está pagando sus derechos, ¿de igual manera lo pueden quitar por prescripción adquisitiva, doctor? Es relativo. Por ejemplo, el autovalú, ¿no? Es el que te exige la municipalidad, y también el de energías, ¿no? Del agua. Ya, es relativo, depende de cómo se planteen las cosas. Ahí está la pelea, pues, de los abogados, ¿ya? Yo tengo un proceso que lo he ganado a pesar de que el otro había pagado autovalúos, porque le dije, ¿y el autovalúo qué demuestra? Pues que se está cumpliendo con un impuesto, nada más, pero ¿demuestra que hay posesión? ¿Necesariamente? No. Mientras que en otro caso, por ejemplo, yo tengo unos clientes de la ciudad de Mollendo que recibieron un inmueble de sus papás. Ahí se criaron. Siempre han vivido ahí desde niños. Uno ha nacido ahí inclusive. Ya tienen 30 y tantos años. Y resulta que esa casa había estado a nombre de otra persona. Pero los chicos no tenían documento alguno, porque el recibo de la luz salía a nombre de un ajeno que había sido el compadre de su papá. El recibo del agua también, pero tenían fotos que
demostraban cómo habían cumplido ahí el primer año, su primera comunión, su confirmación, cómo vivían cuando se casaron. Entonces se hizo prevalecer la posesión. La prescripción adquisitiva tiene como principal sustento la posesión. ¿Qué hay que demostrar en un proceso de prescripción adquisitiva? La posesión, además de sus requisitos. ¿Y cuáles son los requisitos? Sí, miran la pantalla, ¿no es cierto? Donde dice 6.4.1. Requisitos. ¿Ven? Se va la hora. Sí se ve, doctor. Ya, contesten, pues, amigos. Gracias. Muy bien. Entonces hay 4 requisitos. Dice la continuidad. La posesión tiene que haber sido continua. ¿Qué significa continua? Que permanentemente, pues, hayan estado ahí, en ese inmueble, ocupándolo permanentemente. No quiere decir que no vayan a salir a la calle o irse a la playa. Sí, inclusive se puede dejar por periodos, hasta 1 año, dice el código, pero que se demuestre que han estado permanentemente ahí. ¿Cómo se demuestra? Con declaración de testigos, con la versión de los colindantes, con los mismos recibos que están, ¿no? Tienen de enero, febrero, marzo, abril, de la luz, del agua, del autovalúo, del teléfono, de lo que fuera. En fin, cualquier documento que demuestre. Y aquí vamos a recordar uno de los principios que estudiamos en la posesión, una de las presunciones que estudiamos en la posesión. ¿Se acuerda alguien de la presunción de continuidad en la posesión? Les dije apunten, escriban. Nadie lo tiene. Bueno, les haré recordar porque no alcanza tiempo. La presunción de continuidad es la que implica, la que da a entender que si una persona demuestra haber poseído en el pasado y demuestra estar en posesión actual, se presume que ha poseído durante el interín. ¿Se acuerdan que les dije? Por ejemplo, si una persona demuestra que ha estado en posesión en enero, y demuestra que sigue en posesión en septiembre, ¿qué debe presumirse? Que ha poseído febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. ¿Me entienden lo que quiero decirles? Sí, doctor. Todos lo entienden. Pues bueno. Entonces, en eso basa la continuidad. La pacificidad es otro. ¿Qué implica poseer de manera pacífica? Es muy claro y muy sencillo esto. Quiere decir que nadie te lo haya reclamado o nadie le haya reclamado la posesión de este poseedor de manera judicial. Ni siquiera la carta notarial, ni siquiera la carta notarial. Tiene que haber iniciado o una acción posesoria o una reivindicación, ya saben lo que es, o sencillamente una demanda de desalojo. Pero alguien tiene que haber iniciado. Si alguien le ha iniciado eso reclamándole la propiedad del bien y en consecuencia la posesión, se derrumba la pacificidad. En tanto no haya eso, si no hay eso, se va a seguir presumiendo que la posesión ha sido pacífica. ¿De acuerdo? El tercer requisito es la publicidad. La publicidad no quiere decir que se publique en los periódicos. Yo estoy poseyendo, no. En Facebook publico ahí que estoy poseyendo, no quiere decir esto. La publicidad implica que la posesión no ha sido oculta. Al contrario, que los vecinos lo conocen, que entraba y salía pues con su llave, que de repente han celebrado algún cumpleaños ahí, han pasado la Navidad, de repente han puesto una tienda ahí, de repente su DNI aparece con esa dirección, han hecho un contrato, aparece esa dirección, todo eso se entiende como publicidad, ¿de acuerdo? Y el último, el animus domini. ¿Qué
que en castellano se puede interpretar como el poseer como que fuera propietario. Y pregunto, ¿qué es lo que hace un propietario que no haga un inquilino, por ejemplo? Un simple poseedor. ¿Alguien me quiere contestar? Nadie, ¿no? Ya se han cansado. En un inmueble, ¿qué puede hacer o qué normalmente hace un propietario que no lo hace un inquilino? ¿Puede ser las modificaciones al inmueble, doctor? Muy bien, señor Laime, muy bien. Hace las modificaciones, lo pinta, lo arregla, lo cambia, construye. Eso quiere decir que ha actuado con ánimo domini. En este punto puede invocarse también el pago de los autovalúos. Normalmente un ajeno no paga por otro, ¿no es cierto? Es el interesado, el propietario, el que paga. Pero como les vuelvo a decir, el litigio tiene para dos partes, pues, cómo lo quieras interpretar. Hay jurisprudencia para todo. Entonces, si tú vas a defender al que está prescribiendo, pues tendrás que utilizar ciertos argumentos. Pero si estás defendiendo al propietario, al que le quieren quitar el inmueble, tendrás que utilizar argumentos que rebatan los medios probatorios que ha presentado el abogado del prescribiente. ¿De acuerdo? A la acción de prescribir, al proceso de prescribir, la doctrina le da un nombre especial que lo trae desde los romanos. Y es el proceso de, le dicen así, escucha, apúntalo, a ver, el proceso de usucapión, le dicen así. ¿Ya? ¿Qué he dicho? Usucapión. Usucapión es lo mismo que decir prescripción adquisitiva de dominio. ¿De acuerdo? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, doctor. Ya. Entonces, para poseer, para decir soy posesor, ¿ah? No tiene que haber actuado, estar actuando como dueño, no tiene que haber ninguna circunstancia, ningún documento que lo ponga en otra condición, que le dé otra calificación a ese poseedor. Uno de los casos que a mí se me quedaron muy grabados en la memoria fue en una prescripción adquisitiva de hace muchos años, cuando yo empezaba el derecho a litigar, ¿no? En que el poseedor que pedía ser propietario dijo por error, es que mi papá fue inquilino. Dijo así. Yo ya no, pues, yo ya no soy... No es así, no es así. Por eso, en el libro está bastante explicado este tema y acá les pongo el artículo 1700 del Código Civil, que dice continuación del arrendamiento de duración determinada. Cuando ustedes hagan su curso de contratos, les van a enseñar que el contrato de arrendamiento puede ser por un tiempo determinado o de forma indefinida, que no voy a explicarlo ahora porque ya no me alcanza tiempo, aunque me da muchas ganas de explicárselo. Ya apúntenlo eso. Cuando se trate de duración determinada, es decir, tiene una fecha cuando empieza y cuando termina, ¿qué pasaría si el inquilino no deja el inmueble cuando llegó la fecha de finalización del contrato? Y sigue ahí. ¿Eso lo convierte en un habitante precario y un poseedor precario? La respuesta es no. Sigue teniendo la condición de inquilino. ¿Ya? Así pasen los años, siempre será inquilino. Porque el artículo 1700 dice, vencido el plazo del contrato, si el arrendatario permanece en uso del bien arrendado, no se entiende que haya renovación tácita, sino la continuación del arrendamiento, bajo las mismas características, bajo las mismas estipulaciones que con el que se firmó el contrato primigenio, hasta que el arrendador o dueño solicite por escrito y vía notarial su devolución. Este pedido lo puede hacer en cualquier momento. ¿Está claro? Sí está claro, profesor. ¿Quién puede iniciar esta acción? Solo el poseedor puede iniciar la prescripción adquisitiva de dominio.
Puede hacerse sobre bienes muebles y sobre bienes inmuebles, como ya se los expliqué. Esta parte, acabo, que es muy importante. Es un derecho declarativo, no es un derecho constitutivo. Escuchen esto y apúntenlo. ¿Por qué digo que no es declarativo? Un derecho es declarativo cuando funciona como derecho desde el momento en que se le declara como derecho. Antes no. Tiene efectos, el derecho declarativo tiene efectos a futuro. En cambio, el constitutivo, se constituye para adelante. En cambio, el derecho declarativo reconoce los derechos que se han podido dar desde el pasado. Un derecho constitutivo, por ejemplo, puede ser la compraventa. Desde el momento que hago la compraventa, desde ese momento tengo derecho sobre el inmueble. El mismo contrato de arrendamiento. Desde el momento que arriendo, firmo el contrato, desde ese momento tendré derecho a hacer uso del inmueble que estoy arrendando. Otro derecho constitutivo, por ejemplo, en la adopción. Ese niño al que estoy adoptando, o esa persona a la que estoy adoptando, tendrá derechos como hijo desde el momento en que sale la adopción. Por eso es constitutivo, se constituye en ese acto. ¿Cuándo es declarativo? Cuando se reconoce desde el pasado. Yo le presté una cantidad de 10.000 soles a mi amigo Pedro y no me quiso pagar. Entonces, después de un tiempo me dice, yo reconozco, sí, que te estoy debiendo, lo declaro que te estoy debiendo. Entonces, ese es un acto declarativo. Reconoce la preexistencia desde el pasado. Si yo reconozco un hijito mío, que sí es mi hijito, ¿no? O una señorita, una señora, ¿no? Entonces, el niño tiene derechos no desde que lo reconozca, sino desde antes que lo reconozca. Es declarativo. Lo mismo pasa en la prescripción adquisitiva. Si yo ya cumplí los 10 años de posesión, con los 4 requisitos que antes he mencionado, hace el año 2020, pues nada, por gusto ya me inician una acción de desalojo el 2023, porque el derecho ya se ganó el 2020. Por eso se dice que es declarativo. ¿Está claro? ¿Me han entendido? Sí, doctor. Doctor. Ya, amigos, ¿pueden señalar algo que no sabían antes y ya saben ahora? ¿Nadie? No les creo. ¿No han apuntado nada de lo que les digo? Sí, doctor, sí, hemos apuntado, doctor, disculpe. ¿Tú podrías decir algo que no sabías antes y que ahora sabes? Sí, doctor, justamente lo que estaba explicando de la prescripción, que decía de la extintiva, es que donde uno pierde derechos, ¿no? Y la prescripción adquisitiva es cuando uno gana derechos. Ahí daba un ejemplo en tal que decía que durante 5 años uno podía reclamar, hacer reclamo, ¿no? Si lo tomara de buena fe un predio, ¿no? Eso, doctor. Muy bien. Te voy a aumentar un punto. ¿No tienes puntos o no tienes puntos? Sí, doctor, sí tengo puntos. ¿Cuál es tu apellido? Idme, doctor. Idme. Tenías 2, perdón. Sí, ahora doctor. Tienes 3. Listo, doctor, muchas gracias. Qué bueno. ¿Han aprendido algo de derecho hoy día? ¿Consideran o no? Sí, doctor, personalmente sí. ¿Quieren seguir aprendiendo? Sí, doctor. Ya, Sí, entonces yo los espero mañana a las 5 de la tarde. Y el día sábado vamos a hacer clase. ¿A qué hora, señorita Isabel? 9 de la mañana. 8:50 ya se les va a estar admitiendo. Ya. Yo voy a estar el viernes, voy al Ministerio Público, voy a hacer otras cosas ahí. Ya nos comunicamos en ese interín. Entonces, hasta mañana. Repase. No me has dicho quién quiere el libro y si les llevo o no les llevo el libro. Doctor, tengo un problema con eso. Sí. Me puse en contacto con el compañero de la B, que es el delegado Wilmer. Me están dejando el dinero de la B a mí también. Entonces, doctor, ¿en bloque le entrego también de la B? Sí. Para saber, yo quiero llevarles ya los libros el día que voy a viajar, pero que me digan cuántos.
Ya, doctor. Entonces, esa ¿Ya? duda tenía, ¿para dividirlo o no? Entonces, ya, está bien. Ya, correcto. Ya, cuando yo vaya allá, ya me das directamente allá, no pasa nada. Ya, está bien, doctor. Ya. Ya. Hasta mañana, sean puntuales, por favor. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, doctor. Mañana, doctor. Hasta mañana, doctor. Gracias.